Muy buenos días o buenas tardes, mi nombre es Sandra Ivette García Valencia y les presentamos el trabajo titulado Herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad visual, un estado del arte, desafíos y avances, en colaboración con profesores investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la doctora Erika Yunue Morales Mateos, el doctor Oscar Alberto González González y el doctor Gilberto Murillo González. Este trabajo es una revisión sistemática que analiza estudios recientes sobre accesibilidad, tiflotecnología e inclusión educativa. Panorama general. En esta investigación consideramos publicaciones de los últimos 5 años, es decir, entre 2020 y 2025. Nos enfocamos en 4 áreas principales: herramientas de accesibilidad, tiflotecnología, inclusión educativa y el sistema Braille. El objetivo fue identificar avances, desafíos y tendencias en el uso de tecnologías para personas con discapacidad visual. Contexto. En la actualidad, garantizar el acceso equitativo a la información sigue siendo un reto, especialmente para estudiantes con discapacidad visual. Como señalan Ábalos Gómez y Ordaya Díaz, 2021, la brecha tecnológica y pedagógica se debe al alto costo y a la escasa disponibilidad de materiales como el braille. Esto limita el acceso de las personas ciegas a experiencias educativas inmersivas. En el contexto de la educación inclusiva, las personas con discapacidad visual enfrentan barreras que afectan su acceso equitativo a la información y, por ende, al conocimiento. Actualmente, estos desafíos para la inclusión educativa son parte de un reto más grande, el de lograr una inclusión educativa efectiva. Entonces, ¿por qué realizar una revisión sistemática? Para identificar patrones comunes, resultados obtenidos y propuestas de mejora en los artículos seleccionados de 2020 a 2025. Para construir una visión más completa del estado actual de la inclusión de personas con discapacidad visual. El objetivo de esta revisión sistemática se enfocó en 3 aspectos. En encontrar desafíos en cuanto a la implementación de accesibilidad digital en el aula. En encontrar avances y soluciones. Propuestas de soluciones para mejorar la accesibilidad educativa digital utilizando la tecnología. Tendencias. Identificación de herramientas de accesibilidad educativa que actualmente se usan para ayudar a acceder a la información a las personas con discapacidad visual. Metodología. El proceso de revisión sistemática que se llevó a cabo fue la siguiente. Se eligieron artículos relevantes de bases de datos académicas. Se examinaron y analizaron 25 artículos seleccionados. Se consideraron investigaciones recientes, publicadas entre 2020 y 2025. Se combinaron y resumieron los hallazgos clave de los artículos a través de un análisis para comparar resultados. Y finalmente, para concluir con la revisión, se presenta la revisión sistemática en un documento de texto. Metodología. Se incluyeron artículos científicos con enfoque en discapacidad visual, con acceso abierto y con evidencia empírica y teórica. Se descartaron estudios anteriores al 2020, centrados en otras discapacidades, e investigaciones sobre prototipos físicos como prótesis de brazos, piernas u otros. La clasificación de los trabajos de investigación encontrados fue la siguiente. Factores contextuales, año, país y tecnologías utilizadas. Tipo de estudio y población, diseño de investigación y participantes. Área temática y objetivo, enfoque y metas de la investigación. Metodología, métodos usados para recopilar y analizar datos. Resultados y conclusiones, hallazgos clave y conclusiones extraídas. Categorización de estudios por área temática. Los artículos científicos seleccionados se agruparon en 3 grandes categorías: tiflotecnología y avances en recursos digitales para la inclusión, accesibilidad digital y educación inclusiva,
Desafíos en el aprendizaje de personas con discapacidad visual y formación docente. Tiflotecnología y avances en recursos digitales para la inclusión. En esta área temática, Alen Castro y Coveña sugieren que la tiflotecnología es clave para la inclusión y promueve un aprendizaje significativo al permitir la adquisición de habilidades y destrezas. Nieves y colaboradores concluyen que aún existen barreras económicas y tecnológicas que limitan su implementación. Arbeláez y colaboradores revelaron un impacto significativo en el rendimiento académico de estudiantes con discapacidad visual al usar herramientas de accesibilidad como lectores de pantalla, audiolibros y ábaco cerrado. Cepeda identificó tecnologías clasificadas en percepción táctil y refuerzo de audición, que permiten a estudiantes de posgrado con ceguera ejercer su derecho a la educación. Turstra y colaboradores enfatizan la necesidad de superar barreras de usabilidad y mejorar la integración e implementar programas de formación. Kishore y colaboradores descubrieron que la integración de OSR en pantallas braille actualizables mejora significativamente la accesibilidad, la autonomía e inclusión social de personas con discapacidad visual. Chilán y Rodríguez identificaron desafíos como acceso limitado y falta de capacitación docente en cuanto a los lectores de pantalla. Lídice y colaboradores identificaron herramientas de hardware y software que mejoran la inclusión y la participación. Gorbunova y colaboradores ejemplificaron un avance con el software de enseñanza musical adaptado. Chiarella y colaboradores promovieron el uso del texto alternativo en redes sociales para hacer más accesibles las publicaciones científicas con imágenes. Noshin y colaboradores encontraron que la presentación de información semántica extraída mejora la accesibilidad y comprensión de tablas PDF para personas ciegas o con discapacidad visual. González y Mora de la Torre abordaron la importancia de los planos de alfabetización mediática y propusieron un programa formativo para facilitar el conocimiento de los códigos del lenguaje y la narrativa audiovisual, promoviendo la autonomía y la inclusión de las personas ciegas. Matei propuso una arquitectura que combina crowdsourcing y retroalimentación multimodal, con foco en la reducción de sobrecarga de notificaciones para jóvenes con discapacidad visual, mitigando posibles retrasos en el desarrollo. Accesibilidad digital y educación inclusiva. Nájera defiende la accesibilidad digital como derecho humano, enfatizando la necesidad de implementar tecnologías de asistencia y metodologías didácticas innovadoras. Roma enfatiza la necesidad de crear plataformas y materiales educativos accesibles. De Sousa, Godiño y colaboradores descubrieron que la accesibilidad digital desempeña un papel crucial en la educación inclusiva como medio para eliminar barreras ante las demandas de personas con discapacidad en entornos virtuales. Macías y Antúnez analizaron la inclusión de personas jóvenes en la educación musical, resaltando la necesidad de adaptar programas y recursos. Desafíos en el aprendizaje de personas con discapacidad visual y formación docente. Ramírez y colaboradores identificaron que aún persisten barreras que obstaculizan el ingreso y la permanencia de las personas con discapacidad visual, a pesar de las políticas educativas actualizadas. Mu buscó generar propuestas de mejora basadas en las experiencias docentes. Álava López destacó la necesidad de mejorar la accesibilidad de las plataformas virtuales y la formación docente en tecnologías inclusivas para el éxito de la inclusión educativa. Ibarra y colaboradores identificaron la necesidad de capacitación docente para garantizar una educación inclusiva y equitativa mediante adaptaciones curriculares y uso de herramientas tecnológicas. Ábalos Gómez y colaboradores identificaron 5 dificultades principales en la enseñanza del braille: la gestión institucional, recursos educativos, participación de padres, discapacidades múltiples y falta de especialización docente. Calderón Delgado y colaboradores sostuvieron que la accesibilidad digital es esencial para la inclusión educativa y que requiere no solo de tecnología, sino también de liderazgo docente, formación continua y políticas institucionales. Wilka Loyola y Lema Córdoba
confirmaron que la inclusión educativa de adultos con discapacidad visual requiere de estrategias tecnológicas adaptadas, formación continua de los docentes y recursos accesibles y políticas públicas específicas. Franco Llanos y colaboradores subrayaron que para responder a las necesidades de estudiantes con discapacidad visual desde la primera infancia hasta la edad adulta, es fundamental transformar la formación docente con un enfoque inclusivo, radical y edificante, que promueva la coeducación. Resultados. Se clasificaron los artículos por autor, país, nivel educativo, idioma y si se utilizó o no tecnología en la propuesta. En el análisis que se realizó, encontramos que la mayoría de las investigaciones se concentran en América Latina y Europa, y que muchas son revisiones sistemáticas, aunque también hay estudios empíricos en universidades y escuelas. Categorización de los artículos en áreas temáticas afines. De los 25 artículos analizados, 14 de ellos se ubican dentro de la tiflotecnología y avances de recursos digitales para la inclusión. Los autores coinciden en que los recursos y herramientas digitales facilitan la educación inclusiva y el acceso a la información a personas con discapacidad visual y ceguera. 4 artículos tuvieron enfoque en accesibilidad digital y educación inclusiva. Los autores coinciden que la accesibilidad digital es importante en las aulas para favorecer la educación inclusiva y que éstas ayuden a que el estudiante pueda tener un mejor proceso de aprendizaje. 7 de estos artículos hablan acerca de los desafíos en el aprendizaje de personas con discapacidad visual y formación docente. Los autores presentan las barreras técnicas y pedagógicas que existen en cuanto al uso de tecnologías y herramientas de accesibilidad y cómo la formación docente es fundamental para la enseñanza de estas. Hacia una verdadera inclusión. El acceso limitado a la información y experiencias educativas inmersivas es una problemática que puede solucionarse si se implementan herramientas de accesibilidad. La literatura consultada coincide en que la combinación de recursos adaptativos, tecnología accesible y la formación docente son elementos clave para lograr una verdadera inclusión educativa. Esto implica no solo contar con las herramientas y la tecnología de asistencia accesible para personas con discapacidad visual, sino también con docentes preparados para implementarlas de forma efectiva y así lograr el acceso equitativo a la información, promoviendo una verdadera inclusión de las personas con discapacidad visual. Un hallazgo clave es la solución del enfoque. De los primeros estudios centrados únicamente en el sistema Braille, ahora pasamos a visiones más actualizadas que incorporan tiflotecnología, plataformas digitales accesibles y recursos basados en inteligencia artificial. Por lo tanto, los estudios consultados enfatizan que la accesibilidad digital es clave para mejorar el aprendizaje para las personas con discapacidad visual, que los recursos digitales facilitan la inclusión y el acceso a la información, y que la formación docente es indispensable para implementar tecnologías de manera efectiva en el aula. Tecnologías usadas en los estudios consultados. Entre las tecnologías más mencionadas se encuentran aplicaciones de asistencia visual. Seeing Eye, OrCam y Be My Eyes ayudan a las personas con discapacidad visual a comprender el mundo como descriptores de imagen. Lectores de pantalla. TalkBack y VoiceOver proporcionan retroalimentación auditiva para los usuarios. Plataformas educativas accesibles. Moodle con tiflotecnología ofrece una experiencia de aprendizaje accesible. Alttext, el texto alternativo en las imágenes de las redes sociales, mejora la accesibilidad. Estas herramientas han demostrado mejorar el acceso a la información y el rendimiento académico de estudiantes con discapacidad visual, según los autores. Retos identificados. En esta revisión sistemática se identificaron retos importantes.
como los altos costos. La producción de materiales en braille es costosa, lo que limita la disponibilidad de recursos educativos para las personas con discapacidad visual. Falta de formación docente en el uso de herramientas de accesibilidad. Baja integración de tecnologías asistivas en las aulas. Y la brecha digital, ya que el acceso a las tecnologías es desigual para las personas con discapacidad visual. Conclusiones. Esta revisión sistemática muestra que los artículos revisados coinciden en la relevancia de la tecnología para garantizar la inclusión educativa de personas con discapacidad visual, que aún persisten barreras estructurales, técnicas y de capacitación docente, que las soluciones deben ir más allá del desarrollo tecnológico e incluir acciones institucionales y formación profesional. La inclusión educativa no depende únicamente de contar con tecnología, sino de un compromiso docente e institucional que permita aprovecharla en favor de los estudiantes con discapacidad visual. Este trabajo busca aportar a esa reflexión y abrir nuevas líneas de investigación para avanzar hacia una educación más justa y accesible. Quedo a su disposición para cualquier comentario o pregunta a través de mis datos de contacto. Finalmente, los autores agradecemos la atención prestada, esperando que esta ponencia haya sido de su interés. Muchas gracias.